Hola, ¿sí me escuchan? Hola. ¿Alguien me escucha? Hola Sergio, buenos días. Sí, señor, sí se te escucha. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar hoy con nuestra clase de Yeshayahu de Isaías, capítulo número 20, y es la clase número 92, ¿vale? Y vamos a ver todo el capítulo 20, es cortico y el significado está pues, bastante manejable para una clase completa, ¿listo? Vamos a ir al capítulo número 20 de Isaías, capítulo número 20 de Isaías, versículo número 1. Capítulo 20, versículo 1. Centro de Estudios de Observa, todo el Shabbat transmitimos para que se conecten con nosotros, podamos estudiar juntos más y más de la escritura. Les hablamos a todos en esta mañana. Le damos las gracias por su compañía en Centro de Estudios Hebreos Teruá, físicamente o de manera digital. Y ojito lo que dice el 21. En el año que vino el Tartán, o Tartán, aunque a mi manera de ver puede ser el Tartán, a Ashdod, enviado entonces por Sargón, el rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Estamos leyendo Isaías, capítulo número 20, versículo 1. 21. ¿Listo? ¿21 para lo que lees? Aquí hay una sin... Buenos días. 21 de Isaías. 21. Ay, gracias, te agradezco. A la señora Claudia, gracias. 21 dice, en el año que vino el Tartán a Ashdod, enviado entonces por el rey, por Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Ashdod y la tomó. En aquel tiempo fue la palabra de Yud-Heh-Vah-Hei por mano de Isaías, el hijo de Amós, diciendo, ve, quita el cilicio de tus lomos y quita las sandalias de tus pies. Y él así lo hizo, caminando desnudo y descalzo. Y dijo Yud-Heh-Vah-Hei, de la forma que caminó mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y símbolo sobre Egipto y Cus. Después llevará el rey de Asiria prisioneros de Egipto y cautivos de Cus, jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas sus nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y se avergonzarán Cus de su esperanza y Egipto de su gloria. Entonces dirá el habitante de la costa acerca de estos en aquel día. Miren, nuestra esperanza a donde fuimos buscando ayuda y socorro para liberarnos del rey de Asiria. Y entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? Y termina ahí el capítulo 20, ¿correcto? En la versión de la Reina Valera también termina ahí. El 21, ¿cómo se titula? Profecía acerca de Babilonia, el 21. Bueno, vamos a quedarnos en el 20, ¿vale? Es donde vamos a analizar hoy, dando el cierre de una vez al capítulo 20. El día de hoy es uno de los capítulos más, creo que es el más cortico, de hecho, no estoy seguro. No sé si el 12 o el 11 son más cortos. Pero este es muy corto, este capítulo, y nos trae solamente, pues, 6 versículos, ¿no? Y dice entonces de la siguiente manera. Ya hicimos la lectura, pasemos ahora a la relectura y a mirar, ¿verdad? En el año que vino el Tartán, o sea, nos quiere el texto ubicar en un año en específico, año en el cual, por supuesto, que Isaías seguía con vida, ¿cierto? Y por supuesto, repito que seguía con vida. Dice el año en el que vino el Tartán. ¿Qué será el Tartán?
Bueno, Claudia dice que es el título de un militar. ¿Quién tiene más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué podría ser el título o el nombre El Tartán? ¿Qué significará Tartán? Bueno, pues Segunda de Reyes 18-17 pareciera que me dieron la razón. Sí, tal cual. Segunda de Reyes, vamos a ese texto. Segunda de Reyes 18-17. Y dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes 18-17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris, el Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Bueno, ahí podemos ver entonces que nuevamente menciona al personaje o al título llamado el Tartán, ¿cierto? El Tartán. Hola. El Tartán. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Preguntas hasta ahí? Hola. Ahí está. Listo. Entonces, el Tartán. A ver, miramos por aquí una cosita. ¿Quién llegó? Listo. Bueno, ¿qué encontramos acá? ¿Qué significa como tal la palabra Tartán? Si ustedes la miran eh, en la versión que les da ahí, ¿cómo se llama eso? En el Strong, ¿cierto? En las raíces, en los celulares y demás, les va a salir que el término Tartán hace referencia a un comandante, ¿sí? A comandante del ejército de Asiria. El término Tartán, pues realmente es una palabra asiria, que significa como el jefe del ejército o el líder del ejército. Entonces, conclusión, el término o la palabra Tartán designa al jefe del ejército de Asiria, al general supremo del ejército de Asiria. Los ejércitos a lo largo de los años han designado pues a hombres, en algunos casos mujeres, para que sean el máximo dirigente del ejército. Y el máximo dirigente del ejército tiene siempre un título. Aquí en Colombia es el presidente de la República, ¿cierto? Él es el máximo comandante de las fuerzas militares. En campo están los coroneles, los sargentos, se me van los cargos militares, los capitanes, los tenientes, ¿sí? Pero como tal, el líder máximo de las fuerzas militares de Colombia es, por supuesto, el presidente. El segundo es el ministro de Defensa y el tercero, el brigadier general del ejército. Entonces, digamos que ese es como el organigrama de las Fuerzas Armadas de Colombia. En el organigrama de las Fuerzas Armadas de Asiria, el líder, el jefe supremo del ejército, se llamaba Tartán. ¿Listo? ¿Qué significa? Jefe máximo o canciller máximo. ¿Listo? Pongamos el ejemplo de otros ejércitos. En Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, no, en Estados Unidos no, en Alemania. En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, el líder del ejército se llamaba mariscal, ¿sí? El mariscal. Ese era el título militar que le daban. Solamente había un mariscal y no era Hitler, porque Hitler era el Führer, ¿sí? El canciller, el jefe de todo el país. Pero el jefe del ejército recibía el título de mariscal, ¿sí? Entonces vuelvo nuevamente y repito, Tartán es el título que se le daba al comandante de las Fuerzas Armadas de Asiria, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero lo repetimos, que era o fue el primer ejército profesional de la historia. O sea, todos los pueblos tenían ejércitos, pero eran ejércitos más como del pueblo. Israel tenía un ejército del pueblo. La gente que iba a combatir era literalmente la que quería. Y segundo, los que eran reclutados, pues realmente no era como el ejército de Israel, sino vamos a defender nuestra tierra, defendamos nuestro pueblo. No era como tal un ejército organizado. Pero el de Asiria ya era un ejército organizado, con títulos, con adiestramiento militar, con entrenamiento, con uniformes. Sí, por ejemplo, en Israel no hubo uniformes. Y cuando ustedes ven los dibujos animados y ven a los israelitas todos uniformados, es falso, porque, repito nuevamente, no había uniformes en ese ejército irregular. Era más una guerrilla que un ejército. ¿Me hago entender?
Y continuamos. El año en el que vino el Tartán a Asdod, enviado entonces por Sargón, el rey de Asiria, peleó contra Asdod y la tomó. ¿Qué era Asdod? Asdod era un lugar, una ciudad que le perteneció, o le pertenecía más bien, a los filisteos, ¿vale? Entonces, Asdod era una ciudad filistea. Si vemos el mapa, a ver, aquí sale en el mapa, es una ciudad costera, ¿sí? Asdod. Pero el mapa pero no sale Asdod. Asdod en el mapa, salió un mapa vacío. Acá está. Entonces aquí lo podemos ver incluso en el mapa estoy montando por internet, que Asdod era una ciudad costera que le perteneció a los filisteos, o sea, ahí habitaban filisteos. Ahora, ¿por qué los asirios lanzaron una guerra, una batalla, una invasión contra Asdod? ¿Para qué si era una ciudad realmente pequeña? Ni siquiera era una ciudad murallada, con eso les digo todo. Pero ¿por qué el ejército de Asiria colocó su mira en Asdod? Aparte de ser un lugar costero, ¿no? Creo que en ese mapa que colocamos ahí me parece que no se ve, no se debería ver. Pero bueno, para que se hagan una idea, si ven donde dice en el mapa que está la hoja de hoy, si ven donde dice Tiro, ¿sí? Ahí va, abajito de Tiro, mida 1 centímetro más o menos con su dedo, o sea, coloque su dedo, una de sus falanges, abajo, ahí queda Asdod, en la costa, ahí en el mar, donde dice mar Mediterráneo, ahí mismo queda Asdod. Entonces, ¿para qué los asirios que vienen desde dónde venían? Desde Nínive, miren el mapa ahora sí. ¿Para qué lanzar un operativo militar y mandar al general del ejército? O sea, no mandaron a una cuadrilla, ni mandaron al capitán, ni mandaron al teniente, no, mandaron al líder máximo del ejército. ¿Para qué fueron a Asdod? O sea, es como yo decir, China invadió Colombia y desplegó sus fuerzas militares y su general lo desplegaron en la ciudad de Fusagasugá. Pues uno diría, ¿para qué atacar una ciudad pequeña? Sí, ¿por qué no atacaron la capital? Que la capital de Filistea, ¿cuál era? En el libro Amos está. Gaza, muy bien. O sea, ¿por qué no atacaron Gaza, que era la capital, pero sí atacaron Asdod? De pronto sería como estrategia para empezar a infundir miedo. Vale, una estrategia, listo, notablemente pues es parte de la estrategia, pero ¿qué había en Asdod que ellos dijeron nuestro punto tiene que ser Asdod? O sea, ¿por qué atacar una ciudad pequeña? Repito, la estrategia, obviamente, claro, pero ¿cuál sería la estrategia? Si atacamos Asdod, pero si, por ejemplo, de infundir miedo se tratase, yo hubiese atacado la capital. Finalmente eran todas ciudades más o menos similares, ¿sí? Bueno, les voy a contar para que lo anoten por ahí y lo tengan presente. ¿Por qué los asirios atacaron Asdod? ¿Por qué no atacaron Gaza, que era la capital de los filisteos? Porque en Asdod habitaban los gigantes, ¿sí? Entonces, ellos como asirios, estamos hablando de gigantes postdiluvianos, o sea, no los prediluvianos. Ya hemos dicho varias veces que los gigantes prediluvianos, según algunas fuentes, pudieron llegar a haber alcanzado altura de más de 15 metros, ¿sí? Que para un ser humano de 15 metros cargar una piedra del tamaño de las que están allá en Egipto, pues es más viable que una persona de ni siquiera 2 metros en la actualidad, ¿sí? Esos fisicoculturistas, no sé, que cargan gran peso, mueven a lo mucho una tractomula. ¿Se han visto que mueven una tractomula? Y echando todo el peso encima. Me dirán 2 metros, a 3 metros no llegan, ¿sí? Imagínense lo que podría mover un ser humano bien formado de unos 15 o más metros. Hay comentarios antiguos de la Haggadah, que es, no la Haggadah, que es son unos comentarios muy antiguos, parece que se hicieron en la época de Isaías o antes, donde cuenta que los gigantes prediluvianos podían llegar a medir hasta 20 metros, ¿sí? Eso es, digamos, ¿qué se ha podido encontrar? Lo único que han encontrado es un fémur de un ser humano gigante. El fémur medía más de 3 metros, un fémur, o sea que era de una persona de más de 30 metros de altura, solamente un fémur, ¿sí?
Y ese fémur lo tiene el Instituto Smithsoniano desde los años 30, lo tiene escondido, o sea, no lo ha vuelto a exhibir, lo tienen oculto, quién sabe si existirá todavía, tal vez sí, tal vez no. Es lo único que se conoce que hayan encontrado, pero construcciones como las pirámides, el muro de piedra en Rusia, que ellos siempre creyeron que era una montaña, y fueron un día a hacer excavaciones para ver si había petróleo y encontraron es que eso es un muro hecho por seres humanos. Pero las piedras, hermanos, es una cosa sorprendente. Las ruinas de Baalbek, que son piedras más grandes que, prácticamente más grandes que 4 casas de estas, una sola piedra. Sí. Entonces son unas cosas sorprendentes. Baalbek, yo siempre se muestro, ¿cierto? Pongamos acá piedras de Baalbek. Aquí estoy viendo una imagen donde hay por lo menos unas 40 personas en una fila y la piedra es más grande que la fila. Sí, o sea, es una cosa inmensa, ¿vale? Si lo quieren buscar, se llaman los megalitos. Megalitos de Baalbek. Sí, unas cosas sorprendentes. Bueno, entonces atacaron a Asdod. ¿Por qué en Asdod? Entonces, volvemos al tema. Hay 2 tipos de gigantes, los prediluvianos, que pudieron haber alcanzado alturas incomprensibles, ¿sí? Ya hemos dicho que los gigantes prediluvianos surgieron de la mezcla de seres humanos con ángeles y que aunque podían hacer una persona común y corriente, un bebé, su crecimiento era exponencial, ¿sí? Se han visto, por ejemplo, el caso de un cirquero ruso, pero se me va el nombre, me va el nombre, que ha sido la única persona detectada con enanismo y con gigantismo. ¿Nunca has visto eso? ¿No? O sea, que Nació como... es un gigante para nosotros, pero el lagarto es un enano de ellos. No. Él nació como un niño común y corriente. A la edad de 3 años detectaron que tenía enanismo, cuando el papá se dio cuenta que no crecía. Y hasta los 15 años fue un enano, ¿sí? A la edad de 15 años, su pituitaria, que es una de las glándulas encargadas del crecimiento, se reactivó y empezó a enloquecerse y la persona terminó midiendo al final de su vida prácticamente los 3 metros. ¿Sí? Entonces fue la única persona que ha sufrido enanismo y gigantismo al tiempo. ¿Sí? Es la única persona en la historia de la humanidad. Pero si una persona con un daño en la pituitaria llega a 3 metros, no me quiero imaginar con un daño genético, mezclar ADN humano con ADN de los ángeles, ¿a qué altura puede llegar? ¿Cierto? Y por eso Dios tuvo que ¿qué? Inundar todo el planeta. ¿Verdad? Hay unos comentarios del Midrash donde dicen que el agua subió tanto porque los gigantes se subían en sus grandes construcciones y el agua les llegaba apenas a los tobillos. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que ¿qué? Traer toda el agua posible para poderlos ¿qué? Ahogar. Y dice algo más interesante, ¿por qué nadie más construyó otro barco? ¿Es que nadie tenía barcos? Sí habían barcos. Pero Dios, ¿qué hizo? Empezó a hundirlo. Es decir, la sobrevivencia en el arca de Noé fue por obra de Dios. Eso no fue porque era el único barco del mundo, no. Es porque Dios los protegió con su presencia divina. ¿Me hago entender? Se llama Adam Reiner, un austríaco, dije ruso, no, austríaco. Dice, conocido como el único ser humano en la historia en padecer enanismo y gigantismo a lo largo de su vida. Adam Reiner, ¿vale? Adam Reiner. Dice que a los 21 años medía 4 pies, o sea, 4 por 3, 120 centímetros, ¿cierto? 120 centímetros y a la edad de 51 años llegó hasta los 7 pies y siguió creciendo. Sí, 7 pies son 7 por 3, 21, 2 metros 10 largos, 2 metros 15 por ahí. O sea, harto, ¿sí o no? Baalbek, B larga A L B E C K, Baalbek. ¿Sí te sale? Vale. Seguimos. ¿Dónde estamos? Así, acá. Entonces atacaron a Asdod porque Asdod era la cuna o el lugar donde habitaban gigantes. Los gigantes prediluvianos, unas alturas bastante complicadas, ¿no? Y postdiluvianos, o sea, después del diluvio,
había gigantes, claro, hubo gigantes. Goliat era uno. ¿Cuánto medía Goliat? 3 metros 60 centímetros, ¿sí? Poquito menos, 3,30. Entonces, había gigantes, sí lo sabían, ¿sí? Había gigantes. Y más o menos, ¿qué altura alcanzaban? Pues el rey de Basán, Og de Basán, ¿cierto? Medía prácticamente unos 4 metros, ¿sí? Entonces, había seres humanos de gran altura y los asirios los vieron como ¿qué? Como una posible amenaza y lanzaron un operativo militar contra Asdod para dar cacería y baja a estos gigantes antes de que se revolucionaran y fuera más complicado pues contrarrestarlos. Era tanto el miedo a los gigantes en aquella época que la guerra era física, cuerpo a cuerpo. Hoy en día un gigante no da igual porque le cae un misil o con un dron y igual se va a morir. Sí, hoy en día la altura eso no importa. Por eso las Fuerzas Armadas colombianas eliminaron el requerimiento de altura, ¿sí sabían? Porque la guerra hoy en día no se pelea con soldados altos o bien formados, se pelea a partir de ¿qué? De tecnología, drones principalmente. Entonces, los tipos lanzaron el operativo militar y acabaron con los gigantes que había en Asdod y se aseguraron un punto estratégico que era el puerto. ¿Cuál puerto? El puerto de Asdod, ¿sí? Entonces tomaron el puerto, mataron 2 pájaros de un tiro, se tomaron el puerto y eliminaron a unos enemigos que hubiese sido muy complicado después en una revolución detenerlos, ¿sí? Repito, era tanto el miedo que le tenían a los gigantes en aquella época que, por ejemplo, Saúl, el rey de Israel, tuvo miedo, porque esa es la verdad, tuvo temor de ir a la batalla contra Goliat. Y se acuerdan que durante 40 días, ¿40 cuántos días fueron? ¿40 días? Durante 40 días Goliat salía por la mañana y por la tarde a insultar a los israelitas y a burlarse de su Dios. ¿Y qué hacían los israelitas? Todo el mundo callado, nadie decía nada, porque tenían miedo, ¿sí? Pero los filisteos tampoco nunca se atacaron, nunca se atrevieron a atacar, porque finalmente la ventaja era en Goliat y sus 4 hermanos. El otro Goliat y los nombres que aparecen por ahí, que son en total 5. ¿Sí sabían que eran 5 gigantes, cierto? ¿Sí sabían eso? Que por eso cuando David los fue a enfrentar, tomó 5 piedras. ¿Sí? O sea que David dijo, yo voy a matar a todos los gigantes. Eso está en la Torá, eso está en el Tanakh, eso no es un comentario, está en el Tanakh, ya lo miramos, dime. Pero tal vez algunos gigantes de esa época migraron a otras partes del mundo. Sí, claro. Yo me acuerdo eso de los gigantes de Cerdeña. Sí, es una isla ahí cerquita. Que usted nos comentó que había unos panteones, Sí. familias de gigantes. Entonces sí, pues sí, de todas maneras los estaban eliminando y en quedar en otras partes del mundo, no sé, entre ellos. Sí, claro, hay por muchos lugares. En Cerdeña, en Córcega, en Rusia y en el Oriente también, en China, incluso aquí en Sudamérica, hay relatos de españoles que recorrieron la Patagonia Argentina, pues obviamente lo desconocido para ellos porque no conocían, caminando y por barco, y hay varios relatos donde ellos cuentan de los patagones, ¿no han escuchado eso? Que los patagones eran unos gigantes que se colocaban unos abrigos de pieles que medían más de 2,5 metros los tipos y que eran de muy buen, ¿cómo decir? Como muy inteligentes, ¿sí? Y que por algunas cosas, obviamente ustedes saben cómo eran los conquistadores, terminaron en guerra contra los patagones y a los españoles y a los portugueses les tocó darlos de baja, porque pues en medio de la guerra eran ellos o los patagones, ¿sí? O sea, hubo una guerra por un control territorial y terminaron matando a todos los patagones. Pero ustedes miran, si ustedes miran, los patagones también son relatados como gigantes y han encontrado huesos, tumbas de patagones, tipos muy altos. Sí, claro. Y por eso, por ejemplo, personas en Holanda, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, hasta las mujeres miden 2 metros. ¿Sí o no? Aquí decir cuando uno mira aquí, De alguna forma no va al centro. En el centro, ¿no? Dime. De alguna forma, pues no sé, siempre me pasó lo de la calidad, ¿será que sí? O sea, de alguna forma estas personas tan altas, algún gen tendrían de aquellos. Sí, de los postdiluvianos, ¿no? No de los prediluvianos, no, porque estos fueron todos aniquilados. Pero los postdiluvianos sí, porque un gigante se puede haber casado con una persona. Se casaron con personas que no eran gigantes y ahí vienen los genes. Y no indica que la persona sea mala o buena, o sea, lo alto no indica que sea una persona o mala o buena, ¿sí? Porque no sabemos realmente si el alma lo que interesa, ¿sí o no? Porque pudo haber hasta gigantes que sirvieron en la nación de Israel. ¿Ustedes creen que mover las piedras del templo, eso las movieron que enanos? O como dice el Talmud, que los movieron fueron unos gusanos. ¿Se han visto ese comentario?
que un gusano empezó a comerse las piedras y que las piedras se transportaban, cierto, que se transportaban a través de gusanos las piedras, eso es puro cuento, eso fue a punta de fuerza humana, ¿sí? Y obviamente muchos de esos gigantes postdiluvianos participaron en muchas construcciones en el mundo, ¿sí? ¿Me hago entender? Aquí nomás hay piedras, creo que le encontraron unas, es muy cerca de aquí, los que sería aquí Bogotá por Mondoñedo, por la parte sur, hay una parte donde antes de llegar al Salto del Tequendama hay un montón de piedras, ¿no han visto eso? Y esas piedras se creyó hasta hace muy poco que eso era natural, y haciendo unas investigaciones allá, un grupo de arqueólogos se dieron cuenta que no, que esas piedras vienen de una cantera que está cerca en Tunja, y cómo las movieron hasta acá, eso es un misterio, y eso parecen piedras naturales, están ahí entre Mondoñedo y lo que vendría a ser el Salto del Tequendama, como en ese tramo de carretera que son como unos 20-30 minutos, que es un bosque de niebla, ¿sí? Donde está el parque ese que se llama Entre Nubes, Chicaque, todo eso queda por ahí, ¿no? Entre nos. Sí, todo eso queda en ese recorrido. Sí, claro. Claro. El páramo de Cruz Verde. Claro, todo eso queda por ahí. Porque el Benares queda por contra la novela. De pronto la parte de atrás, ¿no? Puede ser. Es como Cazuca y Sacha, que son la misma montaña, pero las dos caras. Puede ser. Bueno, entonces, estos gigantes. Sí, vamos a leer eso. Segunda es. ¿Sí? Dímelo tú, disculpe. Bueno, ustedes sí es 33. No, ese no es. Es segunda de Samuel 21-22, ¿vale? Entonces- Los que hablan los monaclavos son de los que fueron los 12 espías a la tierra. Sí, vale. Y que también nos sirve, o sea, nos damos cuenta que, por ejemplo, Jericó estaba llena de gigantes, porque esas murallas que dicen que llegaban hasta el cielo, es cierto, o sea, eran unas murallas muy altas. De hecho, están las ruinas, donde le invito a que busque las ruinas de Jericó, y son unas piedras que usted dice, esto no lo mueve un ser humano común y corriente, ¿sí? Ni uno, ni dos, ni tres. Y en aquella época, retroexcavadora, ¿de dónde? No había. Segunda de Samuel 21-22, para que ustedes vean a los 4 hermanos o familiares, no estoy del todo seguro, dudé en este momento por una palabra que vi acá, si eran hermanos o familiares, me parece que eran hermanos. Ay, ¿y eso no será para acá? No. Segunda de Samuel 21-22. Segunda de Samuel 21-22. Miren lo que dice. Primero que todo, tener en cuenta que David, cuando iba a enfrentar a Goliat, tomó 5 piedras. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Primera de Samuel 17:40. Lo voy a leer yo. Dice, Primera de Samuel 17:40. Y David tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, pues siempre están las conclusiones tontas, ¿no? Es que las 5 piedras representan los 5 libros de la Torá. ¿Usted cree que un militar con un gigante de 3 metros por delante va a decir, voy a coger una piedrita en honor a cada libro de la Torá? Primero. Segundo, en aquel momento la Torá no estaba dividida en 5 libros. Era un rollo completo. La Torá en 5 libros se vino a dividir por ahí en el siglo IV después de Cristo. O sea, pues no es reciente, tampoco fue ayer, pero no era de la época de David, ¿sí? No, que son los 5 sentidos. La vista. ¿Se cree que no? Voy a escoger una piedra por cada sentido. No, metamos en el contexto de la guerra, ¿sí? Además no son 5 sentidos, son 33 sentidos. ¿Sí sabían eso? 33 sentidos, son 5 órganos para los sentidos, pero son 33 sentidos. Hay uno que es cuando usted cierra los ojos y usted puede saber qué tan lejos o qué tan cerca está un objeto. Eso se llama geolocalización. Es un sentido también. Y hay gente que no tiene ese sentido, no lo ha desarrollado o lo tiene averiado, como yo tener averiado la vista o tener averiado los oídos. Geolocalización, hay 33 sentidos. Eso, en estudios neurocientíficos desarrollan eso. Pero, mira para acá para que se escuche acá. Con el glaucoma, ella perdió la vista. Sí. Y a ella le enseñaron a desarrollar ese sentido, y por lo menos cuando ya va a visitarnos, ella cocina, ella sabe están los cuchillos, pero no se les puede mover nada. Eso es una regla. Eso es una regla. Geolocalización se llama. Y hay otros, está también la ubicación geoespacial, ¿sí?
Es decir, que usted sepa dónde quedan las calles, las carreras y hacia dónde tiene que caminar. Eso es un sentido también. Eso no es geolocalización, eso es geoespacial, ¿sí o no? Saberse mover en un plano. Eso es sumamente complicado. Yo no sabía eso, pero sí lo había pensado. Que no solo es, hay más cosas que uno percibe. Y eso es, Luisa, te cuento que eso es lo último que han encontrado en sentidos en neurociencia, que son 33 sentidos y que son 5 órganos. Y hay otro que es la percepción de la electricidad. Sí, que ya se dieron cuenta que eso no lo percibe el tacto, se lo percibe son unas partículas que son iones de nuestro cuerpo. Por eso cuando usted toca algo y le pasa corriente es porque usted está en una carga muy completamente diferente a la del objeto que se está tocando. ¿Sí? ¿Por qué le pasan a uno eso? A mí me da mucho, a mí me pasa mucho, a mí, cuando utilizo zapatos de caucho, a mí. Entonces toco y entonces como que quedo cargado con la energía y toco cosas y de hecho me colocaba mucho en los zapatos de caucho para el chai, me tocó no ponerme más porque todo lo que toco, corrientazo. No, y toca Sí. una fuerte, ¡pum! ¿Viste? Sí, me pasa por las noches, ¿sabes? Sí, Paso las noches. Entonces- ¿Por qué le pasa a uno eso? entonces eso de los 5 sentidos, volvemos nuevamente, no es que David se arrodilla por piedras por los sentidos, no, es que está en medio de una batalla, él no fue de paseo, ¿sí? Además, él fue con la confianza de que iba a matar a Goliat, pero tampoco iba de sobrador, ¿sí? Tampoco dijo, no, yo voy con la mano atrás, peleemos usted con las 2 manos y yo peleo con una atrás. No, sí, Entonces, eso de pensar que una Sí. para cada gigante me parece que una que, perdón, una piedra para cada gigante. Si fue lo que pensó, me parece a mí. Desde mi punto de míralo, vista, y es que acá lo muy dice. complicado, porque una para cada uno, sí, claro. Sí. Yo pienso pensar como 5 así se retira una no frente a otra. No, ¿saben yo qué hubiera hecho? Yo hubiera cogido todas las piedras que hubiera encontrado. Sí, no, hubiera metido unas 20 piedras. Por si fallo una, tengo otro, fallo otra. Y él iba a ir con una confianza impresionante. Dice, bueno, que tomó 5 piedras. Segunda de Samuel 21-22. Segunda, dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Sí, entonces no estoy claro que sean hermanos, pero sí eran familiares de Goliat. ¿Se acuerdan que era Goliat de Gat? Los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Pero veamos los nombres de los 4. Dice, el primero, Isbi Benob, 16, versículo 16. ¿Lo están viendo ahí? O sea, el primero es Goliat de Gat, el que David mata en primera de Samuel 17. ¿Correcto? Primer gigante. El segundo gigante, Isbi Benob. Dice que era descendiente de los gigantes, estoy leyendo el versículo 16, cuya lanza pesaba 300 ciclos de cobre, eso es bastante, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbe, llegó con su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sé que apague la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai y Usafita mató a Saf, otro gigante. Estábamos Goliat, Isbi Benob y Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, el Hanán, otro gigante. Discúlpame. Mató a Goliat Geteo. O sea, una cosa es Goliat de Gat y otra cosa es Goliat Geteo. Se llamaban igual, porque realmente parece que Goliat era un título. Sí, entonces había un Goliat de Gat y Goliat Geteo. Entonces vamos. Goliat de Gat, Isbi Benob, Saf y el otro que acabamos de ver, Goliat Geteo. Y el otro, dice, después hubo otra guerra en Gat donde hay un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y todos eran descendientes de los gigantes. De este creo que no nos da el nombre. No, el quinto del hombre grande, ¿de dónde? De otro el hombre de los 24 dedos, dejémoslo así, ¿sí? Entonces está Goliat de Gat, Isbi Benob, Saf, Goliat Geteo y el hombre de los 24 dedos. 5 gigantes. Y abajo dice, por si no me creen que eran 5, Goliat de Gat, que lo mató en primera de Samuel 17, y miren lo que dice el 22. Estos 4, sumando a Goliat de Gat, para que sean 5, eran descendientes de los gigantes en Gat, de donde era Goliat. ¿Me hago entender? Conclusión, David tomó 5 piedras porque él pensó ese día en que matara a todos los gigantes, por lo menos a los 5 que iban a la guerra. ¿Vale? Aquí en esta traducción al final dice, y de sus oficiales.
muy seguramente no iría eso. Por mano de sus oficiales. Ah, sí. Sí, porque mira que el segundo, por ejemplo, David y de sus oficiales. sí, por ejemplo, mira que el segundo no lo mató David, lo mató fue uno de sus oficiales, porque ya David era muy viejo para ir a la guerra. Y ahí Sí. dice que no sea que la lámpara de Israel se apague. Y ahí hay otro ojo, creo que el Hanán mata también a un gigante. Dice, el Hanán mató a Goliat Geteo, a Goliat Geteo, no a Goliat de Gat. O sea, en conclusión, él llevó las 5 piedras pensando en los 5. Exacto. Pero no es que los haya matado los 5. Exacto. O sea, él tomó las 5 piedras para ir a la guerra contra los 5, pero ese día, en ese episodio, solo mató a Goliat de Gat, porque el texto dice que una vez muerto Goliat de Gat, ¿qué hizo el ejército filisteo? Huyó hasta un río, y el ejército israelita alcanzó a algunos y los mató, no a todos. ¿Sí? Me hago entender. Muchos de esos gigantes vieron caer a Goliat, que era el jefe de ellos, ¿y qué pasó? Hasta luego. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, entonces, volvemos nuevamente al relato por acá, en el libro de Isaías. Y dice de esta manera: en el año que vino el Tartán a Asdod, enviado entonces por Sargón, el rey de Asiria, peleó contra Asdod y la tomó. Este Sargón es Sargón II. Ustedes saben que siempre hay reyes con el mismo nombre y con diferente número, ¿cierto? Este rey que menciona la Biblia es Sargón II. Sí, ¿cómo lo sabemos? Sargón II lo sabemos que era él porque la campaña militar que lanza arranca en Asdod. O sea, ningún otro Sargón atacó a Asdod. ¿Sí? Fue él el que atacó a Asdod. Entonces sabemos muy bien que este Sargón es Sargón II. Y en la imagen, si ustedes le dan vuelta a la hoja, tenemos dos imágenes de dos personajes de la cultura asiria. La primera es la imagen de Sargón II, ahí lo están viendo, donde está el solito, ¿sí lo ven? En lo que tienen en lo que tiene en la muñeca, un símbolo con el sol, ¿cierto? Un círculo. Tiene una manilla y en la manilla tiene un círculo en la muñeca derecha, ¿sí lo ven? En la mano izquierda tiene algo que lo representa como parte de la, ¿cómo decirlo? De la élite. No es élite la palabra, parte de los que son los reyes, de la monarquía, de la casa real, es parte de la casa real, se me va el nombre, parte de la casa real, entonces ese símbolo que ustedes le ven en la mano, ¿vale? La espada, porque fue un rey guerrero, si le ven la espada atravesada a la altura de la cintura, un rey guerrero. Y lo otro ya es típico, la barba y el sombrerito, eso lo tienen todos los personajes, ¿vale? Y si bajamos a la segunda imagen, vamos a ver, este es un grabado que encontraron. Está en el medio, está Sargón. Miren ustedes las posiciones de las espadas. En la segunda, la que está de blanco y negro, ¿sí la ven? Está Sargón en la mitad y a mano derecha está el Tartán. Y a mano izquierda está el que se cree, este sí se cree, no hay certeza del todo, se cree que pueda ser el personaje que también nos menciona ahí, que es el Rapsaris. ¿Sí? El de la mano izquierda suya, o sea, el más pegado a donde usted empieza escribiendo. ¿A quién se dirige? Sí, a quien está mirando, gracias. A quien está mirando es el Tartán, o sea, el jefe del ejército. Y el que está detrás sería Rapsaris, que es otro mando militar. Entonces, el grabado se llama algo así como Sargón encomienda la guerra a el Tartán. Por eso la coloqué, porque tiene que ver mucho con el versículo 1, ¿no? Es un documento, sí, un documento histórico interesante. ¿Sí lo vimos ahí? Si quieren, coloquen los nombres abajo porque a uno se le olvida, estoy seguro. El de abajo sí no tenía el cosito en tamaño. ¿Cuál cosito, disculpa? El que lo representaba la reina. Sí, no lo tiene. Tiene la mano puesta en el arma, como si estuviera hablando de guerra. Que estas imágenes eran muy simbólicas, ¿no? Sí. La otra es más como de pose, como la foto presidencial. Sí, como si lo llevara a veces. En Sí. ciertos momentos. Exacto. Como si la foto de cualquiera presidente, ¿no? Entonces, Gustavo Petro presidente, y es el fondo en Photoshop, las nubes azules, ¿cierto? Las nubes blancas, el cielo azul y el símbolo de presidente de la República, ¿no? Era algo como de archivo, mientras que esta sí es más como una representación de algo, una escena real, un grabado. Entonces, el de la mitad
en la imagen blanca, blanco y negro, es Sargón. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya lo colocaron? En la segunda imagen. Sargón segundo, sí, exacto. El que está mirando de frente a Sargón, ¿cierto? Que está a la esquinita izquierda, ese es el Tartán, el jefe del ejército. Y el que está detrás es Rabsaris. El Rabsaris, perdón. Esos no son nombres, son títulos. Los nombres, yo realmente no los busqué, de seguro están. Creo que yo había encontrado el del Tartán de esa época, pero no te lo tengo aquí ahorita. Rabsaris. Como si fuera rabino, Rabsaris. R-A-B-S-A-R-I-S. Rabsaris. ¿Cuál sería el año? Según el inicio del capítulo 20, en el año. En este año. Ya lo vamos a ver, espera, dame un segundito. Ya. Más adelante, cuando terminemos, lo vamos. Ok. Dice entonces, volvemos nuevamente a la lectura, ya quedó claro eso. O sea, también yo coloco esos elementos históricos para que ustedes vean que los relatos son cosas reales, o sea, no es como que, porque cualquiera puede decir cualquier cosa en un libro. El problema es que se cumpla o sea real. Aquí lo colocamos para que se den cuenta que es algo real. En el año que vino el Tartán a Asdod, enviado entonces por Sargón, el rey de Asiria, o sea, directamente Sargón le dijo, hay que atacar Asdod. ¿Por qué? ¿Qué había en Asdod? Gigantes, ¿sí? Y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo fue la palabra de Yuhet-Bajei por mano de Isaías, el hijo de Amós, diciendo, ve, quita el cilicio de tus lomos y quita las sandalias de tus pies. Isaías venía vistiendo cilicio desde capítulos atrás, ya lo habíamos mencionado en un capítulo bien atrás, donde él viene con cilicio a causa de la destrucción que va a venir sobre la tierra de Israel y sobre la tierra de Judá. Dios se la mostró a modo de profecía y él, a modo de luto, está utilizando el cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una ropa que daba piquiña, que daba rasquiña, ¿cierto? ¿Qué representaba esa rasquiña? El pecado, la transgresión. Entonces, cuando alguien se colocaba esa ropa, decía que no estaba bien delante del Creador. ¿Y cómo se acordaba de que no estaba bien? Con la rasquiña constante. O sea, cada vez que se rascaba, recordaba su transgresión. Era algo simbólico. Hoy en día, pues yo no conozco a nadie que practique ese tipo de ropa, ¿sí? ¿Se podría hacer? Pues yo creo que sí, no es, o sea, no es inválido, no hay nada que lo prohíba, ¿sí me entiendes? Puede ser simbólico, se podría realizar, ¿por qué no? Seguimos. ¿Con costales? Puede ser. Dice, en aquel tiempo fue la palabra de Yuhet-Bajei por mano de Isaías, el hijo de Amós, diciendo, ve, quita el cilicio de tus lomos y quita las sandalias de tus pies. Y él así lo hizo, caminando desnudo y descalzo. ¿Sí? Aquí un datico menor, pues nos damos cuenta que la gente utilizaba ya zapatos o algún tipo de protección para sus pies, ¿no? Es un dato menor, pero es bueno a veces darse uno cuenta de esos detalles, ¿no? Usaban sandalias. Descalzo. 3, pues, ¿qué les digo yo del 2? Pues ya les dije, ¿cierto? Utilizaban ropa, utilizaban esta ropa de silicio cuando estaban afligidos, cuando querían demostrar el pecado, y utilizaban, pues, zapatos o vestidura en los pies, como lo acabamos de ver acá. 3, y dijo el Creador, de la forma que caminó mi siervo Isaías, o sea, no su manera de caminar, sino viene a explicar el texto, desnudo y descalzo, ¿cierto? 3 años por señal y símbolo sobre Egipto y Cus. Entonces aquí hay 2 caminos interpretativos. Sí, yo definí los 2 caminos. Yo tomé mi camino, o sea, yo dije, yo voy a coger este camino interpretativo, pero voy a dejar el otro porque de pronto a las personas de Teruá les den a más el otro. En el primer camino interpretativo, porque esto no lo interpretó nadie, no hay ni una sola interpretación de esto en internet, salvo algunos comentarios por ahí, como de corte cristiano, pues donde no explican mucho. Pero entonces vuelvo y les voy a decir yo los 2 caminos que yo encontré. El primer camino es que Isaías haya andado 3 años desnudo y descalzo, ¿sí? Como símbolo de que Dios iba a destruir a Egipto y a Cus. Ese es un camino, ¿sí? El segundo camino, no me digan todavía cuál escogen, pensemos primero. El segundo camino es que durante un tiempo
o durante este momento de la profecía, Isaías anduvo descalzo y desnudo, simbolizando que en 3 años iba a venir una guerra contra Egipto y contra Cus. ¿Sí? ¿Por qué lo dejé de ese tamaño? Porque en la traducción o en el hebreo como tal nos da a pensar cualquiera de las dos, pero en la Reina Valera, miren lo que yo encontré. En la Reina Valera creo que sí dan por sentado que él estuvo desnudo 3 años, ¿correcto? ¿Están viendo ahí? ¿Isaías qué? 23. Y dijo el Creador, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, o sea, aquí da por sentado en la Reina Valera que Isaías estuvo descalzo y desnudo 3 años, ¿sí? Yo no lo voy a descartar, porque en el hebreo, aquí lo dan por sentado, pero en el hebreo está más como lo colocamos en nuestra traducción. Y dijo el Creador, de la forma que caminó mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años por señal. ¿Sí? O sea, el 3 años puede ser un indicativo de que sea que él duró 3 años descalzo y desnudo o que su señal sea para algo que va a ocurrir dentro de 3 años. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Él solo sabía que iba a pasar eso. ¿Y cómo uno lo hacía saber al pueblo? No, él lo transmitía, él lo decía, él decía sus profecías. ¿Sí? Digo que el problema no era tanto si lo sabían o no, el problema era literalmente la desnudez. Sí. ¿No les parece raro? Porque una cosa es yo desnudarme, dar la profecía y decir así como estoy desnudo, así va a quedar la gente de Egipto y de Cus. Y se acabó la profecía y ya. ¿Sí o no? Y otra cosa muy distinta es yo andar 3 años y 3 años enteros descalzo y desnudo. ¿Y andar en dónde? Teniendo en cuenta que en Israel hay estaciones. Hay invierno y el invierno es bien fuerte. ¿Sí? Teniendo en cuenta que hay también un verano muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Creen? Dime, cuéntame. Yo pienso que él más bien él no hizo eso por 3 años, sino que más bien calculando que en 3 años iba a venir esa profecía sobre Egipto, porque pues cómo va a estar 3 años, el Creador cómo lo va a poner 3 años desnudo así, no creo eso. Vale, ¿qué opinamos acá? ¿Qué opinan? 26. Oiga, estoy mirando hasta el capítulo. Te escuchamos. Yo opino lo mismo que mi hermana. Vale, ¿qué opinas acá? ¿Qué opinas tú? Espera. No pusimos el micrófono. ¿No está por ahí? Sí, ahí donde tenías. Ah, no se sentía. Hola. Vamos a escuchar la opinión de nuestra hermana, a ver qué nos dice. Porque mientras tanto, yo voy mirando hasta el versículo capítulo 29 que me acordé de algo, pero no me acuerdo si está acá o es en otro libro. Es como confundiendo porque no lo veo por ningún lado. Dale, escuchamos. Sí, yo opino que sí que pues fue, pues tal cual como dice. O sea, Caminó 3 años desnudo y descalzo. ¿tú crees que él estuvo 3 años desnudo? Pues yo opino es como pues dando esa señal de que los egipcios iban a tener que andar así. Vale, Yo tengo una pregunta. sí. ¿Por qué caminó así con esas características en Egipto? ¿Sí? No, en Israel, ¿En Israel? claro. Ah, bueno. Pero sí es en Israel, porque en Israel sí al final era el mensaje en contra de Egipto. Porque acuérdate que, ¿se acuerdan que habíamos dicho la vez anterior que los egipcios y los israelitas estaban muy unidos? Y que tuvieron un problema en el combate contra Siria, tuvieron que separar, ¿sí? Eran muy unidos. Creo que las cosas no se conectaron, parece. ¿Qué dices? Pues de la forma en que uno lo lee, así como dice, de la forma en que caminó mi siervo Isaías desnudo 3 años por señal, pues yo digo que sí. Fueron esos 3 años, pues seguramente no todos los días se la pasaba en la calle también. Desnudo, ¿no? Sí, no creo que todos los días, ay, voy a ir a desnudo, ¿no? Pues cuando tenía que salir y hacer sus trabajos, predicar o, bueno, todas sus cosas, pues salía así.
Que sea literal. Que sí, exacto. No creo que sea literal. Bueno, hay manera de verlo. ¿Tú haces eso? Sí, yo tampoco creo que haya sido literal, porque de todas maneras la desnudez, Sí, sino más, digamos, lo de joven que le tapara su desnudez. Entonces no creo que sea viable como que se salga pues a mostrar todo, no, o sea, no creo, porque igualmente, o sea, es que pienso lo de Noé, sino más si con sus hijos para mí le taparon y le cayó una maldición acá, entonces no lo veo tan viable, pero me queda pensando es el andar, porque si esa palabra sí dice como que caminar, 3 años, pero es que desnudo. Es que el desnudo es el que inocente, pero Bueno, descalzo, pues bueno. Era pues Versión dice medio vestido. medio vestido. No, ahí trata de suavizarlo. Porque, y mira que, ¿sabes por qué trata de como de suavizarlo? Porque al traductor de esa Biblia también se le hizo raro que estuviera desnudo. Y no desnudo, no, a medio vestido. Sí, para ajustarlo un poquito. Bueno, ¿yo qué opino? O yo qué veo. Dije, pues, aquí lo que me queda volando del pasaje son los 3 años. Porque si él duró 3 años, el símbolo duró 3 años, o 3 años, ¿qué? ¿Sí? Ahora, dice, y dijo el Creador, de la forma que caminó mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años por señal y símbolo sobre Egipto y Cus. 3 años por señal y símbolo sobre Egipto y Cus. Así como él andó desnudo, anduvo desnudo y descalzo, así como Isaías anduvo desnudo y descalzo, 3 años va a ocurrir lo mismo en Egipto, pero no como tal que le hayan dado 3 años desnudo. Entonces dije rápidamente, pues hay que hacer la investigación a ver qué encontramos. Y encontré el dato en el cual pues voy a apoyar mi interpretación. Resulta que el operativo militar de los asirios en Egipto y para derrotar a Egipto duró alrededor de 3 años, un poquito más, alrededor de 3 años y como unos 2 meses, ¿sí? Es decir, el operativo militar de Sargón II para dominar Egipto y Cus duró alrededor de 3 años y, como les digo, 2 meses. Entonces, ¿cómo lo interpreté yo? ¿Cómo aterricé yo el pasaje? Que así como Isaías en esta profecía anduvo descalzo y desnudo, de la misma manera, durante 3 años, los egipcios iban a sufrir ¿qué? La invasión, o iban a padecer la invasión de los asirios, porque finalmente eso fue lo que duró el choque de los ejércitos. 3 años, ya después, ya ellos asentaron su poder y se acabó la invasión. Que la invasión dura es lo que dura la fuerza enemiga tomando el poder, pero una vez que toman el poder, pues ya se acabó la invasión. Ya ahí es un control. Si la profecía, por decirlo así, o la señal, era para Egipto, ¿por qué inician con Filistea? O sea, ¿por qué el proceso empieza en Filistea y no directamente en Egipto? Ah, vale. Esa es la pregunta que estábamos tratando de resolver al principio y nos desviamos por otro lado. Y es porque desde la campaña militar en Asdod hasta la toma de Egipto, da exactamente esos 3 años y pico. O sea, el punto clave para ellos mover sus fuerzas armadas fue tomarse Asdod. Y desde Asdod empezaron a movilizar a Egipto. ¿Me hago entender? Por eso insistí, cerremos un poquito el micrófono. Por eso insistí bastante que Asdod era un puerto marítimo, ¿sí? Porque es que Egipto, una manera muy fácil de llegar, ¿cuál era? A través del mar. ¿Por qué? Porque era el mar o cruzarse del desierto como hicieron los israelitas y ya sabían qué era lo que pasaba, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo llegaban ellos hasta Egipto los asirios? A través del mar, pero ¿desde dónde salían ellos al mar? O sea, ¿cuál era su puerto de partida? Era Asdod. Entonces, cogían Asdod, hacían el recorrido por el mar, llegaban a Egipto. Y en Egipto lanzaron su campaña militar contra ese lugar. Pero si nos damos cuenta, el relato como tal no dice que la señal sea los 3 años. Esa no es la señal. Dice que la señal es que la desnudez y estar descalzo. Porque miren el 4 lo que dice. Que aquí van a estar desnudos en cierta forma los egipcios. Los egipcios y los de Cus. Exacto, que Cus es Etiopía, Sudán, Eritrea, que son varios pueblos, ¿cierto? Porque hay uno que es más importante que son los etíopes, pero hay más gente en Cus. Eso lo vimos una mañana bastante larga. 4. Después
llevará el rey de Asiria prisioneros de Egipto y cautivos de Cus, jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, descubiertas sus nalgas para vergüenza de Egipto. Entonces ahí vemos que la señal, ¿cuál era? No tanto los 3 años, porque si hubiera dicho el cuarto texto, hubiera dicho durante 3 años, yo les diría que Isaías estuvo desnudo y descalzo 3 años. ¿Sí me hago entender? Pero la señal no es son los 3 años. La señal, ¿qué es? La desnudez. Esa es la señal. Y luego colocan los 3 años como un tiempo que van a padecer los egipcios, no como el tiempo de cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el punto clave? Que el versículo 4 no menciona por ningún lado los 3 años, menciona la desnudez. O sea, que la señal como tal que era la desnudez. Pero entonces, o sea, usted concluye que así haya sido solo un día que él haya dado un descanso y esto hace valer la promesa de que son 3 años para él. O sea, no sé si cree que él estuvo desnudo. Por lo menos lo que duró esta profecía sí estuvo desnudo y descalzo. Así hubiera sido solo un día. Sí, a mi manera de ver, yo creo que fue todo un día. O sea, un día o un momento, pues, tendido es lo que duró. Sí, porque es que 3 años no. ¿Por qué? Porque es que él vivía en Jerusalén, primero, ¿cierto? Y segundo, él vivía con sus hijos y con su esposa. Lo venimos viendo desde capítulos atrás donde dice que él está con sus hijos, ¿no? Abel, Geser, no sé qué, y la esposa, y el otro que no me acuerdo el nombre también, que es larguísimo, Hazar Jesús, algo así, ¿cierto? Vivía con las 3 y además de eso frecuentaba al rey. De hecho, más adelante, en el capítulo 28, 29 y 30, en el 30 dice que antes de la invasión a Siria se encontró con el rey. O sea, el rey no lo iba a recibir desnudo. ¿Sí me van a entender? ¿Sí me entienden? Entonces, la señal es que, y no, y como les digo, históricamente, los 3 años están en qué? En la campaña militar de Asiria en Egipto, que duró alrededor de unos 3 años y medio, 3 años y un poquito menos. ¿Me hago entender? Bueno. Ahora, volvemos nuevamente, ya salimos un poquito del tema, que ese tema estaba pantanoso, y volvemos nuevamente acá y dice que el rey de Asiria invadirá Egipto y Cus, ¿sí? Y empezará a llevarse gente cautiva, ¿para dónde? Para Asiria. ¿A quién se llevaban los asirios cautivos? Tampoco cargaban con todas las personas. No, la élite se la llevaban los neobabilonios. No, la élite se la llevaban los neobabilonios. Los asirios se llevaban eran a los que necesitaban. Es decir, necesitamos herreros. ¿Quién sabe trabajar el hierro? Yo sé. Bueno, pues vamos. ¿Sí? Necesitamos cultivadores, se los llevaban. Necesitamos personas que cosan, por ejemplo, armaduras para soldados. ¿Quiénes de estas mujeres saben coser? Bajo amenaza de muerte, ¿no? Yo sé. Entonces vamos. Así como hicieron con la... Sí, también, que llegaron a mucha gente que sabía muchas ciencias y lo hicieron trabajar a favor de los nazis, ¿no? Tal cual. Entonces, los asirios se llevaban, era la gente que necesitaban. Y lo habíamos visto, en la clase de historia lo vimos y me extraña que no se acuerden, que cuando los asirios llegaron a Israel y se llevaron a las 10 tribus, se llevaron principalmente a ¿quiénes? A agricultores y sembradores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Dice que se los llevaron por sus familias a tierras muy lejanas y que trajeron personas de otros lugares a vivir en la tierra de Israel, porque la tierra de Israel que venía enfrentando, 3 años y medio de sequía, o sea, no era una tierra realmente muy cosechable. Eso dice todo el libro de Reyes, ¿no? Estando ahí Elías y todo. ¿Se acuerdan los 3 años y medio de sequía de Elías? Está todo relacionado. Bueno, seguimos. Recuerden que Elías fue profeta en la casa de Israel, no en Judá. Eso es claro, ¿verdad? Bueno, yo espero que se acuerden. Sé que hay muchas cosas por memorizar, pero algo tiene uno que coger. Dice, y se turbarán y se avergonzarán Cus de su esperanza y Egipto de su gloria. ¿Qué será la esperanza de Cus y la gloria de Egipto? ¿Qué sería eso? ¿Por qué ellos se avergonzaron de su esperanza y de la gloria de Egipto? ¿Qué puede hacer la esperanza y la gloria de Egipto? La esperanza de Cus y la gloria de Egipto. Cosas, elementos, dioses en los que ellos creían y a los que les hacían culto, y se dieron cuenta que los asirios llegaron y acabaron con todo eso. O sea, no hubo Dios que valiera, no hubo estatua que valiera, no hubo nada que valiera. Los terminaron llevando a todos, bueno, a una gran mayoría de ellos cautivos, ¿a dónde? A Asiria. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es como, no sé,
¿En qué coloca la esperanza el colombiano? De pronto, bueno, ya no hay problema de la flor. O sea, yo entendería Sí, porque acá eso. dice que la costa, es decir, ellos estaban como orgullosos de que estaban como cerca a la costa donde era pronto fácil para. Ah, vale, ese es el siguiente texto, vale, vale. Pero sí, lo que mencionas, o sea, no sé, los colombianos se confían o dicen que están bien porque hay esmeraldas y porque hay recursos naturales, porque hay diversidad natural. Es que es un país muy rico porque es el país que más tiene pájaros en el mundo. No sé cómo se mide esa riqueza en pájaros, ¿no? No sé cuántos de ustedes tienen pájaros exóticos en su casa y son millonarios por eso, ninguno. No, ¿Sí? pero se debe no mantener el ecosistema. Sí, pero ninguno de nosotros nos hacemos ricos con eso. Sí, o sea, eso es, por eso se llama riqueza natural, pero no es una riqueza realmente tangible. O sea, daría lo mismo tener los paros que no tenerlos. Porque hay países como Japón, no, Japón no, Japón no me bueno, Japón, por ejemplo, que no tiene ni una sola tierra cultivable y es como la sexta economía del mundo. Sí, hay un libro, se llama Francis Fukuyama, el escritor, y se llama algo así como Las contradicciones del capitalismo, y él dice que según el capitalismo, o según lo que habían visto los marxistas, el país que más tuviera recursos naturales era el país más rico del mundo. Entonces, que basado en eso, el país más rico del mundo tendría que ser Brasil, es el país que más tiene recursos naturales. Y él dice que no, que la economía de Japón es más fuerte que la de Brasil sin un solo centímetro de tierra cultivable. ¿A quién le compra Japón toda su comida? A China, que la tiene ahí al lado. ¿Sí? Y que cultivan un montón de cosas, ¿no? Todos los productos del mundo se cultivan en Japón. Cualquier fruta del mundo, eso en China. En China, todos. Sí. Entonces, si nos hacemos entender, entonces, volviendo nuevamente aquí al texto, ellos en qué colocaron su confianza en sus dioses. Sí, múltiples dioses y en ese momento sus dioses no dieron resultado, o sea, no funcionaron. Y seguimos con el 6 para terminar. Y entonces dirá el habitante de la costa acerca de estos en aquel día. Miren, nuestra esperanza a donde fuimos buscando ayuda y socorro para liberarnos del rey de Asiria, y entonces, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes son estos habitantes de la costa? ¿No? Los costeños, ¿no? ¿Tú le vas a decir los costeños? Dirá el habitante de la costa, pero ¿a quién se refiere? Wendy. Sí, es que quería preguntar porque viene hablando como de, menciona primero Egipto, luego Etiopía, y en el quinto como que cambia el orden, o sea, primero menciona Etiopía y luego pasa a Egipto. Ya, Acus, ¿sí? Acus. Es que no Ah, sé si sí, me sí, ve es que acá en la, sí, es que aquí en la Reina Valera dice Etiopía. vale, vale, sí. Ahí, antes de responderle a Wendy, hacemos un énfasis y es que Cus, ¿qué pasa? Cus es diferente de Etiopía. Etiopía es una parte de Cus, pero no es toda Cus, ¿cierto? No es toda Cus. Entonces, acá pues me pregunta por qué viene colocando Egipto y Cus, pero en el 5 coloca Cus y Egipto. Sí, esa es una buena pregunta. En este momento no lo sé, no lo miré, no me lo pregunté, pero la próxima que veamos el folletico de la semana, vamos a traer la respuesta, porque no me tocará sentarme y analizar por qué razón aquí lo invirtió, pero notablemente lo invirtió. Primero colocó Cus y luego colocó Egipto en el versículo 5. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están viendo ahí? O sea, en el 4 coloca Egipto y Cus, y en el 5 coloca Cus y Egipto, y eso tiene que tener alguna explicación, algún porqué. No sé, me suena, me vino a la mente así rápido, pero no estoy seguro, tocaré confirmarlo. Si de pronto en la guerra entre asirios, egipcios y cusitas, si de pronto invadieron primero Egipto, pero cayó primero Cus, habría que mirarlo, no lo sé en este momento, puede ser. 6. El habitante de la costa, entonces, ¿con quién había hecho o a qué hace referencia el habitante de la costa? Que el habitante de la costa dice, oigan, pero miren, nosotros colocamos nuestra confianza en Egipto, ¿cierto? Y ellos fueron derrotados. Y entonces ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si ellos fueron derrotados, ¿qué nos espera a nosotros? Y este versículo, habitante de la costa,
hace referencia a otro pueblo llamado Elam. Anótenlo, por favor, el pueblo de Elam. Pero eso no lo sé yo a través de la escritura, porque la Biblia aquí nos deja así y se acabó. Lo sé a través de la historia. Primero, ¿a quiénes se les llamaba habitantes de la costa? Había un sinfín de pueblos que recibían ese nombre, habitantes de la costa. Pero ¿por qué sabemos que era el pueblo de Elam, sin H y con M al final? Elam. Porque el pueblo de Elam era enemigo de Asiria, ¿sí? Y en el mapa estaba arriba Egipto, abajito estaba Cus, luego venía el Mar Rojo y luego venía Elam. Si ustedes miran el mapa que yo coloqué ahí en el... A ver si de pronto ahí está. Así. Miren el mapa que yo coloqué en la hoja. Ahí se ve Egipto, ¿cierto? ¿Sí lo ven Egipto en el mapa? Egipto. Y por donde dice Tebas, más o menos hacia la parte sur de Tebas, sería el lugar llamado Cus, ¿de acuerdo? Miren al frente hay un título que dice Árabes, ¿sí lo ven? Pues ese título que dice Árabes, todo ese sector alrededor de la costa era donde habitaba el pueblo de Elam. Entonces, ellos eran enemigos acérrimos de los de Nínive y habían colocado su confianza en Egipto y en Cus, y cuando los vieron caer se preocuparon, porque la siguiente tierra en ser conquistada, ¿quién era? Elam. Y Sargón II, me adelanto, Sargón II conquista Egipto, Cus, y también invade Elam, y también lo conquista. O sea que cuando diga habitante de la costa, hay que mirar en qué contexto lo está diciendo, porque habitante de la costa le cabe a un sinfín de pueblos, pero en este contexto sí le cabe a un pueblo en específico que había hecho alianza con Egipto y con Cus para luchar contra Siria, pero como Asiria los derrotó, ahora ¿cómo estaba Elam? Asustado. Y nosotros colocamos la confianza en Egipto y mire, los derrotaron, y ahora ¿quién nos librará a nosotros? Pues nadie. ¿Me hago entender hasta ahí? Para más información, pueden buscar ahí en sus casas la guerra entre Asiria y Elam. Y se darán cuenta de lo que les digo, que fue una invasión también después de Egipto y de Cus. ¿Guerra qué? Contra Elam. Asiria contra Elam. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Démosle gracias al Creador porque nos ha permitido estudiar esta mañana. Recuerden que hoy seguimos con nuestras transmisiones comunes y corrientes, también estamos presencial, los invitamos a que asistan y también los invitamos a que se conecten, dado el caso de que no puedan asistir, estaremos únicamente por Instagram, como hemos estado haciendo las transmisiones en los últimos Shabbat, ¿no? También recordarles nuestro curso de Geografía Bíblica desde el mes de agosto, son 4 clases en un costo de 20,000 pesos, el cual, pues, si lo quieren tomar, nos avisan para inscribirlos y ya tenemos prácticamente el material terminado para que lo puedan también ir mirando y demás, ¿no? También les recordamos la sede acá en el Centro de Estudios Hebreos Estelar para el sostenimiento del lugar y la producción de otros materiales como el que presentamos el día de hoy. Y nada, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia es grande, eterna y duradera. Tú has traído tu palabra hasta nosotros, nos has llenado con tu poder y con tu misericordia. Has colocado en nosotros conocimiento de justicia, verdad y juicio. Te pedimos que nos llene de tu presencia y que nos permita ser conforme a tu palabra. Ayúdanos a dejar aquellas cosas que tú odias de los seres humanos, aquellos comportamientos que nos han apartado de ti, ayúdanos a corregirlos y ayúdanos a ser cada día mejores en cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos también a cumplir la Santa Torá
y a volvernos estudiosos de tu palabra, dedicados día y noche a tu escritura. Gracias te damos en esta tarde. Amén. Invitamos a seguir estudiando con nosotros. Centro de Estudios Hebreos Teroa. Amén. Que estén bien. Muchas gracias. Shalom, que Sergio. estén bien. Bueno, shalom, buena tarde para todos y que estén muy bien. Sergio, Gracias, muchas gracias, que esté muy bien. Shalom, que estén bien. Shalom, gracias, Sergio. Muy bien, hermano. Gracias. Shalom.